Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os voy a hablar de esta extraordinaria colonia mientras le voy haciendo un poquito el mantenimiento al forrajeo. Para empezar os diré que esta colonia pertenece a la especie Tapinoma nigerrimum, también conocidas como hormigas negras u hormigas olorosas. Nombre que se le ha adjudicado por el hecho de que si aplastas a una de estas pequeñas te dejará un desagradable olor en el dedo. Para aquellos que no lo sepáis, esta colonia es una colonia que rescaté de una zona en obras que iba a ser tapiada con una losa de hormigón y a la que en un vídeo anterior le hicimos un hormiguero de escayola bien bonito. Si no has visto el vídeo, abajo en la descripción te dejaré un enlace para que puedas ir a verlo después de ver este. Y a modo personal deciros que yo he apodado a esta colonia que tengo como Legión Sombría, ya que me parece un nombre bastante adecuado para ella por diferentes razones que iremos viendo a lo largo de este vídeo. Para empezar, os iré dando algunos datos útiles para criadores, como por ejemplo la fecha de los vuelos nunciales de esta especie oscila entre abril y mayo, pudiendo extenderse alguno hasta julio, pero siempre en unos horarios tempranos, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde como mucho es cuando suelen ser estos vuelos. El tamaño de la reina de esta especie, pues bueno, la podemos encontrar que mida de 6 a 8 milímetros aproximadamente. Los machos suelen medir entre los 4 a 5 milímetros y las obreras de 1 a 4 milímetros. El tiempo que pasa desde que la reina pone el huevo hasta que nace la hormiga eh, puede variar bastante según la temperatura y la alimentación que tenga, pero a modo orientativo, a unos 25 grados más o menos, podremos ver sus primeras nurses en poco más de un mes. La temperatura ideal de esta colonia para que fluya bien viene siendo de unos 21 a 25 grados. Ya vemos como esta colonia está más activa. La humedad del nido debería oscilar siempre entre los 50 al 70%. La hibernación de esta especie pues está estipulada entre diciembre y febrero, aunque debo recalcar que va a depender mucho de la temperatura que haga en la zona. Si vivís en una zona cálida, obviamente tendrá menos tiempo de hibernación, y si vivís en una zona fría, pues la hibernación será más larga. La esperanza de vida de estas reinas viene oscilando entre los 10 a los 20 años aproximadamente. Y los hábitats de esta especie en estado salvaje se distribuyen en varias zonas geográficas, adaptándose a hábitats que van desde bosques hasta entornos urbanos, mostrando una sorprendente capacidad de adaptación. Y bueno, la alimentación de Tapinoma nigerrimum, bueno, pues es una especie omnívora, por lo tanto incluye una gran variedad de fuentes alimenticias, desde líquidos azucarados que adquieren de los pulgones, pueden alimentarse de polen e incluso de insectos y de restos de alimentos que el ser humano va dejando por ahí. Esta especie de hormigas son unas incansables recolectoras, llegando al punto de que si es necesario buscarán una grieta en nuestros hogares y entrarán para desvalijarnos las despensas
para así alimentar a sus hormigueros. Como ya he dicho hace un momento, esta especie pastorea pulgones y lo hace de una forma bastante curiosa. Habitualmente las especies que pastorean pulgones lo que hacen es que se ubican alrededor de estos para protegerlos y así alimentarse de las secreciones de estos pulgones. Sin embargo, las tapinomas lo que hacen es que hacen un hormiguero trinchera, ¿vale? Por así decirlo, a los pies de la planta, donde está infestada de pulgones, y cavan hasta encontrar las raíces de la misma planta, y una vez que lo han hecho, suben a la planta, cogen los pulgones y se los bajan a las raíces para que estos se alimenten de las raíces y así asegurarse que los pueden proteger con mucha mayor facilidad. Y bueno, también comentaros que Tapinoma nigerrimum, por una parte se la puede considerar una especie muy poligínica, pero en estado salvaje, y por otra parte no se la puede considerar poligínica cuando es en cautividad. ¿Por qué? Lo explico. Para que Tapinoma nigerrimum sea poligínica necesita unas características especiales, ¿vale? Para que más reinas se unan al hormiguero principal. Y es que cuando el hormiguero principal, el hormiguero madre, por así llamarlo, llega a su madurez y genera princesas, una vez que las princesas hacen su vuelo nupcial, antes de perder el olor de su colonia, vuelven rápidamente al hormiguero madre y ahí sí son aceptadas como reinas para el hormiguero. Pero en cautividad no podemos hacer eso, ya que es muy difícil conseguir que un macho fecunde a una hembra estando en cautividad. Es muy difícil, por no decir imposible. Yo hasta el día de hoy no conozco ningún caso verídico en el que se haya conseguido dicha fecundación estando en cautividad. Por lo tanto, si no logras que una princesa de su propio hormiguero sea fecundada y devuelta al hormiguero antes de que pierda el olor, obviamente no vas a lograr tener una poliginia de esta colonia, a no ser que consigas varias reinas desde el principio y de alguna manera y con el tiempo consigas que entre ellas se acepten y inicien el hormiguero todas juntas, pero eso es lo máximo que puedes conseguir. Y bueno, hablando un poco de curiosidades de esta especie, es que tienen una cierta estrategia que les sirve tanto de defensa como de expansión de sus hormigueros. Y es que, como ya he dicho antes con el tema de los pulgones, esta especie a cierta distancia del hormiguero principal empiezan a hacer pequeños hormigueros que al final terminan uniéndolo con el hormiguero madre a través de túneles subterráneos, pero estos hormigueros los hacen como hormigueros satélite o hormigueros trinchera, ¿vale? Y los hacen precisamente para esto, para defender el territorio con mucha más eficacia, para expandirse también o para lo que viene a ser lo que he comentado antes de poder proteger su alimento, como viene a ser los pulgones. Bueno, más curiosidades de esta especie. Bueno, creo que no lo he dicho, es una especie química, ¿vale? Utilizará como arma principal el ácido fórnico que lanza por el gáster, ¿vale? Pero bueno, eso más que curiosidad es, pues bueno, es algo que hay muchas especies en este mundo que lo tienen. Pero como curiosidad de verdad, es la estrategia de batalla que tiene esta especie, ¿vale? Porque cuando en la naturaleza vemos
cómo dos colonias luchan entre sí, ya sea por el territorio o por la comida, vemos a escala diminuta unas batallas campales en las que se ven decenas e incluso miles de hormigas muertas de ambos bandos. Pero esta especie, aunque puede plantar cara y puede batallar así, tiene una estrategia muy curiosa para evitar ese tipo de enfrentamientos. Y es que lo que hace es que cuando encuentra un hormiguero colindante de otra especie, que para ella es rival, y quiere deshacerse de él, usa una técnica muy curiosa, y es que en los momentos en los que este hormiguero está un poco latente, que no hay hormigas moviéndose, ¿vale? Que están metidas en el hormiguero, esta colonia agarra, se arrima a la entrada del hormiguero y literalmente se empieza a echar piedras, tierra y todo lo que se encuentra a la boca de ese hormiguero, a la entrada de ese hormiguero, taponándolo y evitando así que esa colonia pueda salir tanto a defenderse como a alimentarse, llegando a los extremos de obligar a esa colonia que vive en ese hormiguero taponado a morir de inanición. Y otro dato curioso de esta especie es que cuando la colonia tiene una cantidad de reinas suficientes y es lo suficientemente grande, empiezan a ser selectivas con sus reinas, de tal forma que cuando una reina no es lo suficientemente fuerte, o más bien fértil, será sacrificada y desmembrada por sus hijas, sirviendo así de alimento para la futura prole. Y bueno, pues una recomendación que yo quiero dar personal, ¿vale? Es que esta especie de hormiga en los hábitats o las zonas donde habita normalmente es considerada como plaga, principalmente por varios motivos. Uno de ellos es su expansión que tiene, sus grandes hormigueros con su poliginia y sus numerosas obreras, y otro motivo es por el hecho de que literalmente nos entra en nuestra casa para desvalijarnos las despensas. Entonces está catalogada como una plaga en los lugares donde esta especie suele habitar. Entonces mi recomendación es, si en la zona en la que vives no habita ninguna colonia de estas especies, no intentes tenerla, porque si por cualquier cosa se te escapa, lo único que va a pasar es que generes un desastre natural en los alrededores, porque estas especies atacan tanto a nuestras despensas como a los cultivos, y no es recomendable, yo no lo recomiendo, que os llevéis o que consigáis este tipo de especies tan invasivas, porque son invasivas, en territorios donde de por sí ya no esté la especie esta. Si está, pues mira, ole ahí, cuídala y mímala, que es una especie preciosa. Pero si no está, no os recomiendo que lo hagáis. Y bueno, pues creo que es todo lo que ahora mismo podía deciros sobre esta especie. Espero que os guste el vídeo, que os hayan gustado las ilustraciones. No olvidéis darle a like y nos vemos en el próximo vídeo.